Vamos a adorar al Señor. Póngase de pie. Preparemos el corazón. Vamos, Pastor Delfín. Sí, Señor. Adore ahí. Amén. Una de las alabanzas que cuando yo conocí al Señor, la que más tocaba mi corazón. Amén. Porque veníamos, cierto, de un mundo de pecado y el Señor, cierto, nos purificaba. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para hermoso donde muchos conocieron al Señor por medio de esta alabanza. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón, dame un corazón entregado para honrarte, oh Dios. Cántaselo, purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Señor, te pedimos que nos hable en esta mañana. Ministra sobre nuestras vidas, como cada día lunes lo hace. De aquí salimos fortalecidos. Salimos, Señor, con la confianza de que tú estás con nosotros todos los días. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y con eso, cierto, recibimos a nuestro pastor Manuel Díaz de la Liga Bíblica. Amén. De la Liga Bíblica, ¿cierto? Que Dios, cierto, bendiga y que lo use grandemente para la gloria del Señor. Amado, que me lo bendiga. Bueno, muy buenos días. Si alguno no he saludado, creo que por lo menos traté de saludar a los más posibles en este break y también al comienzo. Agradecido al Señor por la oportunidad también de ver muchas caras conocidas,
consiervos en el Señor, sirviendo en esta hermosa obra a la que Dios nos ha llamado. También exalumnos, varios por ahí, del Instituto Bíblico, y algunos ministros a quienes hemos conocido, como a César cuando llegó de Perú. Procuramos también, yo lo vine y lo presenté acá a los pastores, y qué bueno que él ahora esté bien integrado al DEPAIN, ¿ya? Así que para mí es una alegría que el pastor Manuel López me haya invitado a predicar, porque cuando uno está en estas tareas de enseñar la palabra de Dios, créame que es un privilegio el predicar, ¿ya? Y bueno, a veces me sacan el jugo, dicen por ahí, porque estuve predicando el sábado, el domingo, hoy día lunes, y bueno, y así pasan las semanas para los que somos pastores en nuestras tareas. Y hoy día hacerlo con ustedes, los consiervos del DEPAIN, es una bendición. También ver al obispo Tomás con su esposa, que estén acá. Dios le bendiga mucho, obispo, a su esposa, a quien conozco de mucho tiempo atrás. Me invitaban harto a su iglesia, hicimos cuantos eventos con los jóvenes ahí. Y bueno, así también ha ocurrido con otros, está la obispo Silvia, que allá es donde más voy porque siempre me invitan. Así que es una bendición para mí. Y hoy día quiero compartir con ustedes un versículo en el libro de Efesios, una porción bíblica en el capítulo 6, al final del libro de Efesios. Por favor, si pueden buscar, capítulo 6, vamos a leer la última parte de ese libro, que va del versículo 21 hasta el 24. Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. Bien, voy a leer esta porción bíblica en el nombre del Señor Jesucristo. La tenemos allá también en la pantalla, así que si alguien nos trajo la Biblia, puede seguir. También en los celulares, ¿eh? Porque algunos la tienen ahí en la aplicación. Dice así la palabra de Dios: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oramos brevemente. Señor, que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas. Estamos en un ambiente distinto al de nuestras iglesias, porque aquí hay siervos tuyos, ministros del Evangelio. Y así como nos toca alimentar a otros, hoy día debemos alimentarnos nosotros. Que tu palabra sea de bendición a todos los que estamos aquí presentes, a los que nos están mirando por las redes. Lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, alguna vez escuché y leí por ahí también que el libro de los Efesios es el libro más espiritual de la Biblia. No sé si han escuchado eso alguna vez ustedes, ¿ya? Entonces, a los que somos estudiosos de la Biblia, cuando escuchamos algo así, nos llama la atención. Porque, por lo menos a mí, cuando yo supe que me dijeron que era el libro más espiritual de la Biblia, lo mínimo, la primera tarea que me di para mí mismo era verificar si era cierto. Entonces la tarea era leer el libro completo. Tiene 6 capítulos nomás. Así que si quiere verificar usted, lo puede leer partiendo hoy día, y el domingo termina y el lunes está listo para venir a buscar otro sermón acá
al desayuno pastoral, ¿ya? Pero tiene riquezas preciosas que se van plasmando capítulo tras capítulo. Y en el capítulo 1, solo por dar un pequeño bosquejito de ahí de lo que dice, ya introduce la Trinidad. Porque algunos dicen que Pablo en el capítulo 1 sigue la secuencia de un himno, de una himnología. O sea, él construye frases y termina con un coro. Para los que son músicos, Pastor Mario, ¿ya? Con un coro. Y el coro que se repite 3 veces es para alabanza de su gloria. Ya vean ustedes el capítulo 1. Pero para alabanza de su gloria primero está hablando de Dios el Padre, después habla de Cristo, Jesucristo el Hijo, y después habla del Espíritu Santo. Y todas las cosas que se mencionan entre medio, dice justamente que son para alabanza de su gloria. Y dentro de ello dice, Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Y fíjense que como ya está concluyendo la carta, y en todas las cartas uno siempre concluye con qué cosa, con los saludos finales, con los buenos deseos para las personas. Y aquí lo dice claramente, él menciona a uno de sus ayudantes no muy conocido, pero que destaca algunas cualidades que tiene este ayudante. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que yo hago, todo os lo hará saber Tíquico. ¿Cuántos conocen al hermano Tíquico? ¿Cómo era este? Dice ahí en el versículo 21 al final, hermano amado. ¿A cuánto saluda usted en la iglesia y le dice, mi hermano amado? Porque algunos no son dignos de ser amados, ¿no? Son una molestia y ojalá se vayan lo antes posible. Pero de verdad que cuando hay ayudantes que hacen la tarea de ayudarnos en la obra del Señor, y por eso las características de un buen cristiano es que seamos fieles al Señor y también fieles a aquellos que nos han formado. Hermano amado, y luego dice fiel ministro en el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos fieles ministros en el Señor? Porque ustedes saben que la forma que tiene el enemigo de atacar la iglesia es ir a las cabezas. ¿Y cuántos ministros que hemos conocido? Y esto en estadística en los Estados Unidos, se estima que de cada 100 ministros, por lo menos 40 terminan mal. ¿Está bien eso o está mal? Está mal. Porque nosotros debiéramos empezar bien, debiéramos seguir bien y debiéramos terminar bien. Y para eso hay que ser fieles al Señor, fieles ministros del Señor hasta los últimos días de nuestras vidas. Porque como lo han dicho algunos de los que nos enseñaron, un buen cristiano y sobre todo si es un ministro del Señor debe morir con las botas puestas. Entonces no importa la edad que tengamos, seamos fieles al Señor, como este joven, ¿ya? Entonces, ¿qué propósito tenía este joven ahí cuando dice, era llevarle buenas noticias a la iglesia de Éfeso, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones? Entonces, siempre con una carta de Dios que quedó registrada, que se llama la Carta a los Efesios, si usted la lee, por un lado va a encontrar bendición, porque así parte la carta, nos bendijo el Señor con toda bendición espiritual, y aquí comparte bendiciones en cada capítulo, y va a terminar con una palabra de bendición, que es la que yo quiero compartir con ustedes, pero también con el consuelo de Dios. Pregunta, ¿como ministros del Señor necesitamos consuelo? ¿O somos Superman? ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces hemos necesitado que alguien nos levante los brazos? ¿Cuántas veces hemos necesitado la fortaleza del Señor? ¿Y cuántas veces Dios ha puesto a otro ministro que ha llegado para decirnos que no estamos solos, que Dios está de nuestro lado y que Él está para bendecirnos? Entonces, Pablo lo hace de una manera muy especial, porque Pablo, cada vez que construye las frases, en mucho de lo que hoy día son los versículos de sus cartas apostólicas, él lo hace a través de las tríadas. ¿Han escuchado eso? Una tríada.
¿Cuántos han escuchado esa expresión? Yo sé que algunos la han escuchado, ¿ya? ¿Qué es lo que es una triada? Una triada es un conjunto de 3 elementos que se mencionan en un parrafito pequeño. Y en esos 3 elementos, o sea, se destaca algo con 3 pedacitos. Y aquí yo he querido compartir con ustedes una triada de bendición, porque esta es la parte final. La triada en la que yo voy a reflexionar y la voy a compartir con ustedes es el versículo 23. Ahí está la triada, de ahí se las voy a mencionar. Pero antes de mencionar esa triada, quiero decirles que era la misión de este joven que llevaba la carta a la iglesia de los Efesios, animar y consolar a los que iban a ser receptores. Y nosotros, queridos pastores, necesitamos ser animados y fortalecidos por el Señor. Y necesitamos escuchar una palabra que nos alimente a nosotros, que nos empodere, porque tenemos que estar dando la lucha todos los días. Él, antes de llegar a esta parte, ha estado hablando y diciendo que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo y que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Porque la lucha es difícil. Si ha sido difícil en el pasado, créanme que en el futuro será más difícil todavía. Aquí tenemos un expositor nuestro que se ha especializado en la Agenda 2030 y que tal vez sería bueno escucharlo de vez en cuando, el pastor Carlos Catalán, porque la Agenda 2030 de la ONU quiere destruir las iglesias. ¿Y cuándo? No para 100 años más, de aquí al 2030. Y si las cosas están difíciles hoy día en el mundo, estarán más difíciles para la iglesia. Y por eso los siervos del Señor necesitamos entender y ser fortalecidos por el Señor para enfrentar estos tiempos difíciles que nos toca enfrentar en la actualidad y en los meses y en los años que se nos vienen encima. Entonces debemos recibir esta triada de amor que nos comparte, esta triada de bendición. Ya al final de la carta, el apóstol Pablo compartiendo estos pensamientos con estos elementos que él pone ahí en un solo versículo tan cortito, el 23, que es el que yo voy a compartir con ustedes. Y tal vez ahí pensar, hay un gran filósofo y escritor que se llama Pascal. Y Pascal decía, los cristianos, es increíble el Dios que tienen. Porque uno puede encontrar dioses por todos lados. ¿Ya? Para los científicos, la ciencia es su Dios. Para los matemáticos, los números son su Dios. Y ustedes saben, para los matemáticos, las matemáticas son tan cuadradas, pero tienen que siempre dar los resultados correspondientes. 2 más 2, 4. Entonces de repente, un día estaba haciendo clases yo y llego a la casa y mi esposa me dice, mira, mi hija, más pequeñita, tenía como 8 o 10 años, me hizo una pregunta y no hay qué contestarle. Le dije, ya va a llegar tu papá, pregúntale a él. ¿Cuál era la pregunta? Mamá, le dijo ella, le estaban enseñando matemática en el colegio y le enseñaron que todo lo que se multiplica por 0 es 0. ¿Sí? ¿Aprendieron eso ustedes o no? La tabla más fácil de todas las tablas, ¿cuál era? La del 0, ¿ya? Porque no importa la cantidad que sea, si se multiplica por 0 es 0. Entonces, mi hija, como iba a un colegio adventista, aprendió, le compartían textos de la Biblia también, siempre en los devocionales. Y ese que dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces ella decía, por mucho que yo tenga fuerzas, si las multiplico por 0, va a ser 0. Así que no puede multiplicarse una fuerza de alguien. Era la pregunta. Así que mi esposa no halló que contestarle y me pasó a mí la pregunta, que indudablemente era compleja, ¿no? ¿Cómo contestarle a una niña pequeña? Y bueno, entre clamando al Señor y esperando la exposición completa de la pregunta, llegó la luz del Señor que siempre nos salva, ¿no? Le dije, claro, es que las matemáticas de Dios no son las nuestras. Porque para Dios, ¿cuántas veces multiplicar por 0 no es 0? Porque la Biblia dice, nosotros somos como aquellos que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que multiplica aún de la nada. Ya ha derramado bendición
y nosotros que somos los ministros del Evangelio, los que tenemos que enseñar gente, somos los primeros que tenemos que vivenciar esas verdades bíblicas porque tenemos que compartirlas con los demás. Entonces, queridos hermanos, Pascal continuaba diciendo, si bien los otros tienen todo tipo de dioses y quieren resaltar al Dios dependiendo de qué es lo que era, los cristianos tienen un Dios que desde el comienzo de la Biblia dice que es creador, que continúa la Biblia diciendo que además Dios es un Dios restaurador, que es un Dios consolador, que es un Dios que llena el corazón, que es un Dios que entrega bendición y que es un Dios que bendice a los suyos. ¿Cuántos han venido a buscar bendición esta mañana? Entonces aquí Pablo lo hace con su recurso literario, que era poner esas triadas, 3 pedacitos que nos enseñan que hay bendición en el Señor. ¿Y cómo lo dice? Versículo 23. Dice, ahí lo tenemos también en la pantalla, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la triada? A ver, ¿cómo anda el análisis? ¿Cuál sería el primer elemento? Paz. ¿Cuál es el segundo? Amor. ¿Y cuál es el tercero? Fe. Entonces, en una versión como la que tenemos en la Liga Bíblica, que se llama La Palabra de Dios para Todos, es bueno mirar este versículo porque dice, y aquí lo juntan los 3, dice, hermanos, que la paz, el amor y la fe de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Ya ahí la juntan las 3. Entonces, si alguien quiere una Biblia de esta, pueden conseguirla en la Liga Bíblica. Ahí está el pastor Arturo, que después podría tomar sus pedidos. Que nos ayudan mucho más porque están en el lenguaje más conocido para todos nosotros. Entonces, mirando un poquito esto, yo quiero hoy día justamente compartir con ustedes los 3 componentes de esta triada de bendición que el apóstol Pablo comparte en este versículo 23. ¿Qué es el primer componente? Y ahí lo dice, paz, paz. ¿Pero paz de quién? La paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Por eso Jesús mismo dijo, mi paz no es como la paz de ustedes. Porque la paz nuestra, para tener paz, ¿qué tenemos que tener? Ojalá una buena casa, ojalá a la orilla del mar, o arriba en la cordillera, un buen auto y un perro no mañoso, ¿ya? Porque si el perro es mañoso tampoco hay paz, ¿ya? O sea, así lo ven casi toda la gente. Piensa que la paz es tener una buena casa, una buena billetera, una buena cuenta en el banco. ¿Es eso la paz? Y ustedes saben que todos los conflictos que hay en el mundo es por falta de paz y porque la gente nunca está conforme con lo que tiene y siempre está reclamando. Y hoy día, cuando hemos visto que el mundo pedía sus libertades y cuando se han dado las libertades para todo tipo de seres humanos, finalmente la libertad en todos los países, y incluyendo Chile, se ha transformado en un libertinaje, en un abuso. Lo que antes era progresismo, hoy día es prácticamente perversión. Y a esa generación tenemos que llegar. Y muchas veces, queridos pastores, hermanos, consiervos, nos encontramos que la palabra del Señor es tan certera para nosotros y que llega siempre en el momento preciso y oportuno, porque necesitamos ser agentes de paz. Acuérdense que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la que da el mundo, yo la doy. Pero también en Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar, porque con Él podemos tener siempre la victoria. ¿Qué es lo que es la paz? La paz tiene 2 significados. El concepto paz tiene 2 significados. Uno es cuando hay 2 lados en conflicto. Lo vemos a veces en las películas, sale alguien con una bandera blanca a pedir un parlamento y llegar a un acuerdo de no agresión. Y ese también se aplica acá. Porque nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos como enemigos de Dios. Y teníamos que hacer las paces con Dios. Y la doctrina de la justificación por la fe significa eso. Que Dios hizo la paz con nosotros.
que Él mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y no fuéramos considerados más enemigos del Señor. Y por eso cuando dice ahí, podemos poner el versículo 23 de nuevo, por favor, el 23 ahí en la pantalla, dice, paz sea a los hermanos. Que los hermanos entiendan las doctrinas bíblicas, entiendan que hoy día pueden acercarse a Dios confiadamente, porque Dios ya no es nuestro enemigo. Dios ahora es nuestro amigo. Y qué lindo es cuando en la Biblia hay algunos personajes que fueron tan cercanos a Dios que Dios les llamó mis amigos. Y Jesús mismo, ¿qué dijo? Ustedes serán mis amigos, pero con una condición, que hagan lo que Él manda, que guarden sus mandamientos. Es la condición. Entonces, está superada esa forma de entender la palabra paz. Pero la otra connotación, el otro significado de esta palabra es tranquilidad, calma, calmado, ¿ya? Una expresión bien chilena, ¿no? Calmado. Cuando alguien está sulfurado, ¿qué decimos? Calmado, calma. Esa calma que llega cuando vienen las tormentas. Hasta los himnos que hacen los hermanos, ¿o no? Puedes tener paz en la tormenta. Calma, tranquilidad. Dios siempre tiene el control. Me tocaba visitar iglesias, fuimos a visitar iglesias donde fue el incendio, ahí en Viña del Mar. Más de 5.000 casas se quemaron. Iglesias se quemaron también. Y a nosotros tenemos en nuestra organización un pastor que se le quemó la iglesia. Y cuando eso fue un día viernes, no pudieron ir, a él le avisaron que se estaba quemando todo, quiso ir, hicieron un círculo, la gente toda arrancaba, salía de ahí, así que no pudieron entrar. Pudo entrar recién el sábado en la tarde. Y cuando iba entrando, porque la iglesia de él estaba en la punta de un cerro, en una toma ilegal, todo era de madera. Lo más bonito era la iglesia que él tenía, pero era una iglesia pequeñita. Entonces un hermano le dice, pastor, un hermano de otra organización, tengo dos noticias que darle, una buena y una mala. Él le dijo, deme la buena primero, a ver si eso soslaya después la mala. Su casa no se quemó. Wow. De cada 100 casas se quemaron 80. Entonces ahí hay algunas que no les pasó nada, pero otras pasó el fuego por todos lados y así zigzagueando, y eso es increíble. Bueno, la casa de este pastor no se quemó. ¿Y cuál es la mala? La iglesia suya se quemó a puertas cerradas. Y cuando llegó a donde estaba la iglesia, que era como de ahí de esas mesas hasta por aquí de ancho, y de largo era, no sé, pues de aquí hasta donde empiezan las mesas. Era pequeñita, no caían más de 40 personas adentro. Pero igual le había costado a los hermanos, la tenían bien mononita y el pastor estaba al frente y casi llorando. Y tal vez pidiéndole explicaciones a Dios. Y se acercó un hermano de otra congregación. Y el hermano lo saludó, hola pastor, ¿cómo está? Qué hermoso lo que hace Dios, decía el hermano. Y el pastor lo queda mirando, ¿y este de dónde salió? Con el discursito, o sea, si estaba toda la casa quemada, toda la iglesia, el templo de Dios. Mire lo que tiene que hacer el Señor, le decía al hermano, y con optimismo ahí hablando. ¿Y por qué dice usted eso? Claro, mire, Dios tuvo que quemarle la iglesia para que usted la pueda agrandar. Porque ¿cuándo la iba a agrandar? Claro, el sitio de él es como de los pilares hasta acá, pues bien grande, pero la iglesia era chiquitita. Claro, la mitad del sitio era un hoyo. Y con todo esto los camiones removiendo, pasaban camiones con material, hizo parar camiones, rellenaron ahí. Ahora que han pasado 4 meses, ya hicieron toda una losa, después pusieron pilares de fierro y ya está lista solo para recubrirla. Y en 5 meses le ha dado una iglesia nueva y 4 veces más grande que la que tenía. Porque ¿quién lleva paz en medio de la tormenta? Por eso un himno pentecostal dice paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser con su nota de amor celestial. Entonces, queridos pastores, tengan paz. Dios tiene el control. Dios, por mucho que nos quieran destruir,
del lado nuestro está aquel que nos bendice, aquel que nos dice y nos defiende, el que pone su cobertura sobre nosotros y el que en medio de las tormentas de esta vida dice: tengan paz. Paz sea con los hermanos, paz sea con los siervos del Señor, paz sea contigo, paz sea con tu ministerio, paz sea con tu familia. Ten la calma necesaria porque Dios siempre trae la respuesta para los suyos. Él jamás nos abandona y Él seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros. Qué maravillosa bendición. Bueno, ¿cuál es la segunda? El segundo componente de esta triada de bendición dice: y amor. Bueno, ahí la Reina Valera lo junta amor con fe, pero en la otra acuérdense que decía paz, amor y fe de Dios. Acuérdense que esto no es de los hombres, es lo que viene de Dios, lo que de Dios viene para con nosotros. Y la fe también viene de Dios, porque ¿quién de nosotros era el gigante de la fe cuando le conocimos? Nosotros hemos logrado desarrollar la fe, pero en la medida que nos hemos alimentado de Dios. La misma Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso hace bien muchas veces poner atención cada vez que nos toca escuchar a alguien predicando la palabra del Señor. Y por muy sencillo que sea el predicador. Porque en mi generación, cuando yo era niño, muchos pastores no sabían leer ni escribir. Y a mí me tocó leer la escritura a muchos pastores que no sabían leer. Pero nos bendijeron, nos enseñaron, nos formaron. Y en su experiencia de vida nos contaron lo que Dios hacía con ellos. Esos portentos que aprendemos a conocer desde la fe. ¿Y cuántas veces la fe nuestra parece que se triza, ¿no? Como cuando hay una roca y le pegan un golpe muy fuerte. Pero ahí está. La fe nuestra tiene que solidificarse. Y la única manera que lo haga, queridos hermanos y pastores, es que lo podamos nosotros hacer acercándonos a Dios. Y para acercarse a Dios hay que tener el amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado sobre todos nosotros. El amor de Dios se refiere a ese amor de Dios en los creyentes. Recordemos las grandes enseñanzas del Nuevo Testamento. Gracias a Dios que no tenemos que aprendernos los mandamientos del Antiguo, porque en el Antiguo hay 613 mandamientos. ¿Cuántos conocemos nosotros? Con suerte los 10. Yo a varias iglesias he ido y le digo, al que me dice los 10, le regalo una Biblia. Y en ninguna iglesia nadie me ha dicho los 10 en el orden bíblico. ¿Ya? Porque a veces los católicos aprenden mejor que nosotros los 10 mandamientos. Por eso en el Nuevo Testamento los redujeron a 2 nomás, ¿no? 2, para que no sea difícil. ¿Cuáles son los 2 grandes mandamientos del Nuevo Testamento? Amar a Dios y luego amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Entonces, el amor, Dios por definición es amor. Y Él nos ha dejado esta tarea. Acuérdense que el versículo más famoso de la Biblia justamente apunta a eso, cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces un pastor, a veces cansado de las luchas que hay que dar en el ministerio y pensando que no le iba bien, pensó renunciar. Andaba bajoneado y antes de acostarse hizo una carta de renuncia y dijo: mañana la voy a ir a dejar a los jefes de mi denominación. Y se acostó y cuando estaba acostado tuvo un sueño. Y en el sueño llegaban los hermanos a predicar al frente de su casa y se paraba el punto de predicación. Ya los que son pentecostales saben de lo que estoy hablando. Y en eso sacaban a predicar a uno. Y ese se paraba al frente donde estaba el desfile y ahí estaba la casa de él. Pues él sentía que estaba predicando este versículo famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se eche para atrás. Y volví a decir, no se eche para atrás. Y lo dijo 3 veces. Entonces la primera parte la sabía él, pues pensaba, ya están diciendo el versículo que yo sé, pero finalmente era un mensaje directo para él. Así que cuando despertó, tomó la carta y la rompió. Porque dijo, el que me ha llamado no es el hombre,
El que nos ha llamado es Dios, queridos hermanos. Y Dios derrama su amor sobre nuestras vidas. El amor del Señor. Por eso en Corintios dice, ya casi al final de esa carta, en 1 Corintios 16, 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Aún atender a la gente difícil que llega a nuestras iglesias. Porque hay gente que es como una piedra en el zapato, ¿no? Que nos molesta el ministerio, que son un dolor de cabeza. Pero a todos ellos hay que tratar de acercarlos al amor de Dios. Y la única manera es que nosotros tengamos el amor de Dios en nuestros corazones, para que podamos de verdad ser y trasuntar el amor de Dios, para que esas personas también puedan conocer al Señor. Entonces, qué hermoso es recordar esto, porque el amor se expresa sirviendo a Dios. Usted pregunte en una iglesia, en una congregación, ¿cuánto aman al Señor? ¿Qué le va a decir la mayoría de la gente? Amén, todos van a decir que sí. Pero veamos nosotros mismos los que somos pastores, ¿realmente todos aman al Señor? ¿Cómo se sabe que alguien ama al Señor? Y un coro que yo aprendí de antiguo decía, conocerle a Dios es amarle. Y la otra línea decía, amarle es servirle. Entonces, ¿cómo se ve que alguien ama al Señor? Cuando está dispuesto a servirle. ¿Y ahí todos los hermanos sirven al Señor? No, pues algunos son reflojos. No quieren ir a la iglesia, llegan tarde, se van antes, si es muy largo el culto. Entonces nos toca a nosotros mostrarles el amor. Los demás pueden faltar todas las veces que quieran, pero nosotros tenemos que estar siempre, ¿no? Aunque haga frío, aunque haga calor, aunque estemos medio enfermos, tenemos que estar ahí. ¿Pero por qué estamos ahí? ¿Por obligación o porque amamos al Señor? Y si amamos al Señor es porque Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. Entonces que tengamos el amor de Dios en nuestras vidas y que de verdad podamos entender que cuando uno ama a Dios y lo expresa en el servicio al cual Dios nos ha llamado, eso trae alegría al corazón, de tener la tranquilidad de que estamos sirviendo de buena forma a nuestro Dios. Así que nos ayuda el Señor en nuestro amor a Él, que los demás perciban que somos gente que amamos al Señor. Y bueno, y el tercer componente es justamente esto que estaba interrelacionado, la fe. La fe. Podemos poner de nuevo el versículo 23, por favor. Dice ahí, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo os den a los hermanos paz y amor con fe. Ahí están los tres también juntos, ya esa era la Dios habla hoy. Pero ahí lo tenemos. Fe de Dios, la fe de Dios. ¿Qué es lo que es la fe? Todos sabemos lo que es la fe, es creer en Dios. Ahora en teología la fe tiene también tres componentes, conocimiento, creencia y confianza. Esos tres juntos se llaman fe. Usted tiene que conocer lo que cree. Si no conoce lo que cree, ¿cómo va a creer? Conocimiento. Después cree y deposita su confianza en aquello que dice creer. Por eso es importante que los que creemos en Dios sepamos quién es Dios, para depositar la confianza en Dios. Y eso se aprende. Eso no se adquiere de la noche a la mañana. El padre de la fe en la Biblia tuvo que tener un proceso que le hizo crecer en su fe, con las distintas pruebas que Dios le mandó. Entonces las pruebas son el elemento que va en algún sentido evaluando la fe que tenemos. Acuérdense que Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada. Ahora, ¿cuántos les gustan las pruebas? A nadie le gustan las pruebas. ¿Pero hay que vivir las pruebas o no hay que vivirlas? Sí, hay que vivirlas. Y hay que pasarlas. Porque si no la pasa, después tiene que reprobarse y tiene que volver a pasar otra prueba. Pero los antiguos no sabían mucho de teología, pero nos decían, mijito, crea, confía en el Señor, porque después de la prueba siempre viene la bendición. ¿Ya? Y eso hemos aprendido. Había un pastor amigo que también tiene su iglesia aquí en el centro y estaba también bajoneado, quería renunciar al ministerio y venía en el metro hacia el centro. Y en el centro había una hermana en la fe también que estaba decepcionada de su fe, con muchos problemas que había pasado. Y sabe lo que quería hacer era tirarse al tren, ahí, al metro.
y estaba en la estación de la Universidad de Chile. Y se había puesto bien a la orilla porque ahí es donde viene el tren con más fuerza para tirarse. Pero entre que tenía valentía y no tenía valentía, y estaba pensando, y como había tenido un proceso difícil en su vida, pensaba que la solución era quitarse la vida. Pero a la vez algo de temor todavía quedaba y decía, Señor, si todavía te intereso, quiero que aparezcas tú y hagas algo, porque si no me voy a tirar. Y pasaba un tren y hacía el intento y no se atrevía, y seguía hablando con Dios, y en el metro venía el pastor ahí, tomado de la barra, y pensando, no me va bien en el ministerio, mejor voy a renunciar. Parece que Dios se olvidó de mí. Y dos diálogos distintos, nada que ver el uno del otro, pues. Una mujer queriendo quitarse la vida y el otro queriendo renunciar. Y cuando llegan los dos, el tren llega a la estación del metro Universidad de Chile y la hermana está ahí y ella grita, te necesito, Señor. Y de arriba el pastor que pensaba renunciar, él grita simultáneamente sin saber que la mujer que estaba ahí necesitaba del Señor. Él le dice, Señor, heme aquí. Entonces la mujer entendió que era Dios el que le estaba diciendo, yo estoy aquí contigo. Y él entendió las palabras, que te necesito y no te dejes todavía renunciar a tu ministerio. Porque Dios restauró dos vidas, producto de la fe de ese minuto. ¿A cuántos ha sostenido el Señor? ¿A cuánto el Señor realmente nos ha levantado? La fe es la base para una solidez cristiana. La fe nos permite, queridos pastores, hermanos que están aquí presentes, mostrar que somos hombres y mujeres de Dios. Eso marca la diferencia. La fe es la que abre los caminos para descubrir los secretos maravillosos que tiene Dios para sus hijos. Y en su obra, los secretos de Dios están llenos de bendición. ¿Cuánto han disfrutado de la bendición del Señor? Entonces, ya una vez que ha destacado estos tres componentes de la triada de bendición, entonces da la bendición Pablo. Cierra su libro, su epístola, con la bendición final, versículo 24. ¿Y qué dice ahí? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Entonces, si usted tiene estos tres componentes, según Pablo, puede recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Ustedes saben que hay pastores que son bien rústicos en su lenguaje, y decía uno de ellos, nosotros sin la gracia de Dios no tenemos ni un brillo, ni un brillo. Somos peor que chupar un clavo. Pero con la gracia de Dios, nuestra vida es adornada. Nuestra vida tiene valor. Porque cuando tú estás frente a tu pueblo, Dios adorna tus palabras. Dios empodera la predicación. Dios toca los corazones y lleva la respuesta que una vida necesita. Entonces, si usted compara aquí la palabra amor, que vuelve a aparecer entre el versículo 23 y el 24. En el 23 está hablando del amor de Dios que debemos recibir todos nosotros. Él dice, dentro de la triada, dice el amor que viene de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Pero aquí nos está diciendo ahora que nosotros tenemos que mostrar amor a Dios. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor con un amor inalterable. Entonces, ¿cómo está tu amor para con el Señor? ¿Ya? Entonces, otras versiones dicen ahí, los que nunca dejan de amar al Señor. Para ellos es la gracia de Dios. Otra versión dice, los que aman a Dios con sinceridad. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuánto aman al Señor con sinceridad? Porque nosotros somos los que debemos dar ejemplos de amor a Dios. Y con esto quiero terminar. Hace poco estuve en Tongoy, un bonito balneario, en verano. En este tiempo penan las ánimas por ahí, pero sigue siendo bonito. Y estuve en la Corporación Vitacura, en la iglesia de la Corporación Vitacura,
y estuvimos en la casa de una hermana que al final había sido la pastora de la iglesia. Ya no era la pastora porque su esposo falleció. Y ella contaba que cuando andaban en una convención de su organización aquí en Santiago, viajaron de noche de regreso a Tongoy y como a las 3 de la mañana el bus se dio vuelta en la carretera. Y de casi 50 pasajeros que llevaban, murieron 45 más o menos, dentro del cual murió su esposo, el pastor. Y ella fue una de las como 5 o 6 sobrevivientes. Y en la noche, en la oscuridad, porque además había camanchaca en el camino, entre los fierros retorcidos y todos los cuerpos que estaban ahí muertos, ella se desplazó buscando el cuerpo de su esposo, hasta que lo encontró. Lo abrazó, oró por él, pero ¿sabe lo que dice? ¿Cómo podía soportar un momento tan duro y tan difícil? Porque su esposo un año antes le estaba diciendo: mi amor, Dios me dice que pronto me va a llevar. Y le mostraba por sueños, por profecías y por sueños directos, indirectos, por todos lados. Así que le decía: mi amor, usted tiene que prepararse. Usted, cuando quede viuda, no va a quedar viuda, porque Dios estará a su lado. Así que, entendiendo y comprendiendo que lo que su esposo muchas veces le había dicho durante un año y que tomó ese medio Dios para llevarse a su marido, ella lo encomendó al Señor. Y oró por su esposo y su esposo murió en sus brazos. Ella quedó parapléjica y con la mitad del cuerpo totalmente destruido, la cintura, las piernas, producto del accidente. Después de recuperarse algo, la dieron de alta, pero ya nunca más, según el dictamen médico, podía ella caminar. Entonces, ya está postrada, o si no, en silla de ruedas, y por ahí la llevaban al culto. Y cuando ya había pasado como un año del accidente, ya habían nombrado a otros pastores, ella seguía procurando cada vez que podía alguien llevarla al culto, y ella iba en silla de ruedas. Y una noche cualquiera, de un día domingo cualquiera, estaba en el culto, los hermanos estaban cantando, y ella siente la presencia del Señor y siente el impulso de ponerse en pie. Hizo el intento y no pudo porque no tenía fuerza en la parte de abajo, se había quebrado entera para abajo. Le hace la segunda vez y sigue cantando y con sus ojos cerrados y sus manos, y siente el fuego de Dios que penetra por sus plantas de los pies. Empieza a subir hasta la rodilla, por los muslos, llega a la cintura y ya sintiendo ese calor tan fuerte se para nomás. Y era el Espíritu de Dios. Y la sanó así instantáneamente y recuperó su movilidad y se puso a danzar ahí delante del Señor. Y toda la gente impresionada porque sabía cómo había sido el accidente que había tenido. Y desde ese día hasta ahora está en pie y va a todos los cultos en la semana, el día domingo. Y como yo le dije: ¿cómo usted pudo soportar todo eso? Y ella dijo: porque en los momentos más difíciles el que puso paz en mi corazón fue el Señor. Porque además Dios derramó su amor, me permitió estar con vida. Y cuando yo le decía: Señor, ¿y cómo vamos a criar a nuestros hijos? Tenía 3 hijos. Entonces tenía 2 manos buenas, dijo. Y ella hasta el día de hoy, si ustedes quieren conocerla, pueden ir a la Corporación Vitacura en Tongoy, o si no, ir a la feria. Porque en la feria ella vende empanadas de marisco. Son las más ricas de toda la zona y todo el mundo le va a comprar a su casa. Y Dios le ha provisto esa forma de ganarse la vida. Pero dice: mi fe fue inquebrantable. Pero fue Dios el que me sostuvo, porque en medio de las dificultades de la vida, Él puso su paz, su tranquilidad. Me dijo: yo tendré el cuidado de ti. Por algo me llevé a tu esposo, yo tendré el cuidado de ti y mi amor lo tendrás que disfrutar el resto de la vida. Entonces, ¿cuántos están aquí para disfrutar el amor de Dios? ¿Cuántos necesitan del amor del Señor? Porque como ministros del Evangelio nosotros necesitamos también fortalecer nuestras vidas. Y a veces nos toca vivir procesos de vida difíciles. Pero tengan la plena seguridad, queridos hermanos,
Si ponemos de nuevo el versículo, ahí está el versículo 24. En la Reina Valera, lo pueden poner en la Reina Valera, aquí la necesito en la Reina Valera. Con esto voy a terminar. En el Antiguo Testamento, antes de tomar la tierra prometida, Dios reunió a los líderes y les dijo: cuando estén adentro de la tierra prometida, se van a poner al frente de dos montes. En uno estará el monte de las bendiciones, el otro el de las maldiciones. Y le van a leer las bendiciones y las maldiciones. Y cada vez que lean las maldiciones, el pueblo va a contestar amén. Había que decir amén a las maldiciones. Pero en el Nuevo Testamento cambia radicalmente la mentalidad, sobre todo del apóstol Pablo, y ahora la iglesia tiene que decir amén a las bendiciones. El mismo apóstol dice: todas las bendiciones de Dios son en el sí y en el amén. Entonces allá tenían que decirle sí para que entendieran que si no se portaban bien y no cumplían con los mandatos de Dios, todas las maldiciones que Dios les había dicho de antemano iban a llegar sobre su pueblo. Pero ahora le dice el apóstol: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Amén.